Señor Bedoya, 5 de abril, ¿qué significado tiene para ustedes? Hoy día Pepe Cacho referencia al tema también. Muchas cosas, muchos significados, muchas interpretaciones a la luz de una experiencia que viví muy de cerca. Y creo que ese 5 de abril estuvo preparado con mucha antelación. Permítame explicarme. Y cito a personas que están vivitas y coleando. En junio de 1991, Tito Borea, el que habla, y Antero Flores Arauz éramos los secretarios generales colegiados del PPC. Borea se encontraba de viaje en Europa. Y el partido nos encarga a Antero Flores y a mí que negociemos con otras colectividades las presidencias del Congreso para Ramírez del Villar en diputados y Felipe Osterling en el Senado. Con ese motivo nos reunimos con Alba Castro en unas oficinas que en ese entonces tenía en la avenida 2 de Mayo en San Isidro, al final, si la memoria no me es infiel, 1890. Y cuando tratamos el tema, lo primero que Alba Castro nos dice es que estaba muy preocupado por el destino democrático y nos cuenta, junio del 91, que habiendo él sido candidato presidencial del APRA, enfrentando a Fujimori y a Vargas Llosa, cuando después de la segunda vuelta va al hotel donde tenía sus cuarteles generales Fujimori a felicitarlo, la primera pregunta con la que Fujimori lo recibe es: ¿cómo hago para disolver este nuevo Congreso? Alba Castro nos relata que le dice: oiga, usted no han asumido funciones, ¿cómo está pensando usted en sacarlos? Es que sé que con este Parlamento no voy a poder gobernar y tarde o temprano lo voy a cerrar. Junio del 91, antes de asumir junio del 91 es el relato de Alba Castro a nosotros, pero este diálogo entre Alba Castro y julio. Antes del 28 de julio en que jura Fujimori. En consecuencia, esto estaba preparado. Consulten si esto es verdad o no con Alba Castro, consulten si es verdad o no con Antero Flores Arauz, porque el diálogo fue entre los tres. ¿Qué otros factores, a mi modo de ver, coadyuvaron? Primero, que Fujimori hizo una campaña haciendo una serie de propuestas y en cuanto asumió, hizo una cosa totalmente distinta. ¿Qué consecuencias tuvo esto dentro de sus filas? Que de los 34 diputados que introdujo en el año 90, para el 5 de abril de 92 ya tenía 16. Sus diputados, sumados a los del APRA, eran la mayoría, y por eso es que en el año 90 tienen ellos el control de ambas cámaras. Conforme Fujimori se le va desmoronando su bancada y esa gente migra a la izquierda, la composición de las cámaras varía. Entonces Fujimori sabía que ya no controlaba las cámaras. Tercer elemento: si ustedes revisan los periódicos de los primeros días de abril del 92, en ese entonces la Constitución vigente establecía que la legislatura empezaba el 1 de abril. Ahora, así como es hoy el 1 de marzo, en ese entonces era el 1 de abril. Y con motivo del inicio de la legislatura, varios diputados, entre ellos me acuerdo mucho de Víctor Andrés García Belaúnde, anunciaron que iban a investigar las denuncias que había sobre la venta que se estaba haciendo clandestinamente de la ropa usada que como donación provenía del Japón, tema en donde estaba directamente involucrada la señora Rosa Fujimori, hermana de Alberto Kenya Fujimori. En consecuencia, el golpe se produce, y por cierto la investigación ya no se realiza, 4 o 5 días después. Y finalmente creo que otra de las razones que pesaron fue un proyecto de ley del PPC, que tuvo sus orígenes en un proyecto de Ramírez del Villar presentado en el gobierno del APRA, en el primer gobierno del APRA, que era para establecer mecanismos de control sobre los actos legislativos del Ejecutivo. De la presidencia. ¿Ya? O sea, los decretos legislativos, los decretos de urgencia. Cuando Ramírez del Villar presenta este proyecto en la época de Alan García, primer gobierno de García, el APRA manejaba la Cámara, obviamente nunca le dio curso a ese proyecto, nunca salió de comisiones. El año 90, Lourdes Flores, elegida diputada por Lima, actualiza el proyecto y se le da curso. Fue aprobado por ambas cámaras,
Fujimori lo observó y las cámaras insistieron y se convirtió en ley. En ese entonces, y varias veces lo he escuchado después, Enrique Chirino Soto sostuvo que esa ley constituía un golpe de Estado contra el presidente Fujimori y que, en consecuencia, Fujimori dio el golpe de Estado contra... Era un contragolpe, ¿sabes? Así es. Esa es un poco la historia del golpe desde mi óptica y en base a los hechos Ahora, que relato. le hago una pregunta muy concreta. Keiko Fujimori no va a tener, si es que llega a la presidencia, mayoría en este Congreso. Es que por eso estaba hilvanando Rosa María toda esta historia con la introducción del programa y la pregunta que le hace usted aquí al doctor Altuve de por qué esa identidad de Keiko a último momento con el gobierno de su padre, y en donde además en la candidatura de Keiko participan activa y entusiastamente todo el entorno que tuvo su padre. O sea, los mismos que acompañaron a Fujimori antes, durante y después del autogolpe que hoy estamos recordando porque son 19 años de ello, son los que están presentes. Entonces, claro, le he escuchado hoy día decir eso fue una cosa excepcional, no son las mismas circunstancias. Javier Bedoya. Puede ser que hayan algunas cosas que estaban vigentes en ese entonces que no haya mencionado yo en el relato, que estaba orientado a por qué se produjo, ¿verdad? El cierre del Parlamento, el inicio de la dictadura, la disolución de la Corte Suprema, la disolución del Tribunal Constitucional, la toma de las Fuerzas Armadas, porque todo esto además iba de otra forma, y paralelamente, desde el día que juró el señor Fujimori, comenzó a descabezar a las Fuerzas Armadas. El 28 de julio del 90 descabeza a la Marina, sacando al almirante Panizo y otros más, y entra el almirante Montes, si no me equivoco, que era pues en el orden, estaba muy atrás. Con motivo del fin de año y sobre pretexto de la renovación de cuadros, pasan a retiro una serie de personas hasta que el 1 de enero del 92 entra Hermosa. ¿Eso puede volver a pasar para la gente de PPK? ¿Ustedes creen eso? Yo confío que hayan aprendido la lección, pero tenían otros mecanismos que pudo utilizar el señor Fujimori. Tenía, como hoy, en la Constitución de ese entonces, la facultad de disolver el Congreso si es que, haciendo cuestión de confianza, dos gabinetes, estos no... Tres en ese entonces, más de ahora dos dos gabinetes, está bien, tres, estos no eran avalados o apoyados por las cámaras. ¿Por qué no usó ese mecanismo? No tenía interés. Realmente la vocación del señor Fujimori ha sido de una autocracia absoluta. Entonces llegó a la desinstitucionalización total del país. Sindicatos, enfrentó a la Iglesia, Fuerzas Armadas, partidos políticos, Poder Judicial, Tribunal Constitucional. Es decir, no dejó institución armada. Y eso... hasta ahora estamos padeciendo las cosas. Han sido muchas. A favor han sido muchas. Muchísimas. Aprobando el TLC, estableciendo el régimen. Buscar gobernabilidad pero también fiscalizando y presentando votos de censura, en donde ustedes no estuvieron presentes. Perdón, ha habido